ver, buenas tardes chicos. Buenas tardes. No funciona bien mi función láser porque creo que falta pila. Si alguien tiene una pila que le sobre. Bueno, vamos a empezar a ver. Mi nombre es el doctor Álvaro José Cardeña. Yo soy médico nefrólogo en el Hospital Almenara. ¿No? ¿Todos ustedes están haciendo prácticas en el Almenara o alguno de los hospitales? Varios, ¿no? Todos ustedes están haciendo en varios hospitales. Bueno, ya. Okay. Entonces, bueno, a los que están rotando en el Almenara, de repente nos vamos a ver. No somos tres nosotros que están rotando con cada uno de nosotros los nefrólogos en el Almenara. Y bueno, podremos vernos seguramente en la rotación. El tema de hoy que me han encomendado es el tema de glomerulopatías primarias. Es un tema bastante de especialidad, pero si bien es cierto, de repente es bastante de especialidad porque son enfermedades bastante raras. Sí es importante conocerlas, sobre todo en el diagnóstico diferencial, ¿no? Tomarlas en cuenta. Y porque, si bien es cierto, muchos de ustedes capaz no van a querer ser nefrólogos, sí es cierto que en algún momento se van a topar con algún paciente con síndrome nefrótico y es importante sospechar las enfermedades, por lo menos, para poder derivarlas al profesional de vida. Puesto que estos pacientes habitualmente pierden años y meses en la consulta en diferentes profesionales, puesto que a veces no hay la sospecha, y para cuando ya lleguen finalmente hacia nosotros es un poco tarde porque se ha perdido una buena cantidad de función renal. Entonces es importante conocerlos y por lo menos sospecharlos, ¿no? Bien. Entonces para ello vamos a... ¿un micrófono es? ¿No me escuchan todos atrás? ¿No? ¿Sí me escuchan o no? Bueno, entonces para que más o menos recordar un poquito acerca de... Gracias. Acerca de básicamente lo que es el glomérulo, ¿no? Y su anatomía. Entonces aquí es importante recordar algunos aspectos importantes como por ejemplo los elementos que conforman el glomérulo, ¿no? Ustedes saben que básicamente el glomérulo está a cargo de lo que es la primera función del riñón, de la nefrona, y eso es obviamente la filtración glomerular. Y para ello, pues, tomamos en cuenta los elementos, ¿no? Los que clásicamente conocemos son la cápsula de Bowman, que está formada por las células parietales, los capilares glomerulares, que incluye su entrada, que es el capilar o de la arteriola aferente, y la salida, que es la arteriola deferente. Y además, también, seguramente que recordamos de histo y de fisiología, que están rodeados estos capilares por una serie de membrana, que se le conoce como la membrana basal glomerular, que es esta que está de verde, y que tapiza prácticamente casi más del 50% de la superficie de la mayoría de los glomérulos, de los capilares glomerulares, ¿no? Y la pequeña superficie que no está en contacto con la membrana basal glomerular está en contacto con la célula mesangial, que es como una especie de macrófago residente y célula estructural del glomérulo, ¿no? Que tiene varias funciones en la reparación del glomérulo y también en el mantenimiento de la estructura del capilar glomerular. Luego también tenemos a la célula endotelial y finalmente a la célula visceral, que en este caso es el podocito. Una célula que anteriormente solamente se pensaba que era solamente parte de un revestimiento alrededor del glomérulo, pero hoy por hoy se sabe que tiene múltiples. Hay una forma de bajar un poco la intensidad a esto, ¿saben, chicos? Creo que hace mucho ruido, ¿no? ¿No? ¿Ahí está bien? ¿Mejor? Ya. Entonces, el podocito, que es una célula que envuelve alrededor del capilar glomerular y que gracias a tiene una serie de procesos, miren ustedes, como brazos pequeños que se interdigitan uno con otro para abrazar al capilar glomerular, que se llaman pedicelos, ¿no? Y esos pedicelos abrazan todo el capilar glomerular, exceptuando entre pedicelo y pedicelo un pequeño espacio. Ese pequeño espacio que deja, antes se pensaba que, creo que ahí está mejor, ¿no? A ver, ahí está mejor, creo, ¿no? ¿Sí? Sí, porque el otro está escuchando medio en mi cabeza. A ver, bueno, gracias, doctor. Muy bien, entonces, como decía, en ese espacio, que miren, está entre pedicelo y pedicelo, antes se pensaba que no había nada, ¿no? Y que solamente pues era un espacio a través de donde pasaban las proteínas y donde pasaba el ultrafiltrado.
Pero hoy por hoy sabemos que no, que está conformado por proteínas. Y esas proteínas, por razón que miren más o menos se ve acá, entre pedicelo y pedicelo una capa de proteínas, se llama el slip diaphragm o el diafragma podocitario o la hendidura podocitaria, ¿no? Y está formada por varias proteínas, específicamente básicamente 3, ¿ya? Y que terminan a cerrar por el ciclo de todo lo que es la barrera glomerular. Y entonces hasta allí dijimos, bueno, aprendimos un montón del diafragma podocitario, que la membrana basal glomerular, que el podocito, que el endotelio, y hasta ahí tenemos solamente 4 elementos que forman la barrera glomerular. Y entonces resulta que no es así, sino que tenemos más elementos. Y por ejemplo, si yo puedo ver acá, miren otra vez esta imagen del capilar glomerular, que son las células mesangiales, ¿no? Las células endoteliales, la membrana basal glomerular, el podocito, ¿no? Y miren, hago una vista más microscópica y me doy cuenta que en realidad el capilar glomerular tiene por dentro, miren, el endotelio, tiene una serie de moléculas que se conoce como el glucocálix, ¿no? Moléculas que tienen carga negativa y que están revistiendo la superficie del endotelio glomerular. De tal manera que las partículas que deben de pasar desde aquí, o sea, la luz del capilar glomerular hacia el espacio de Bowman, se encuentra en una primera resistencia negativa, de carga negativa. Y esa carga negativa se llama glucocálix. De ahí de por qué las células endoteliales también son importantes para mantener un adecuado contenido de proteínas solo en el interior del capilar glomerular y estas no puedan salir hacia el espacio de Bowman. Anteriormente, seguramente que tú pensabas que lo único que mantenía las proteínas afuera era esto, ¿no? La membrana basal glomerular, con el colágeno 4, con el heparansulfato y todo eso que nos enseñaban listo. Pero no, también es esto, es el glucocálix. Y es que si yo me pongo a ver más cercanamente, vamos a pasar una más, yo voy a ver, miren, esta es la célula endotelial, ¿no? Esta es la célula endotelial y esta es todos los elementos que forman parte de lo que se conoce como el glucocálix, ¿no? Moléculas grandes como el plasmacam, el heparansulfato, ¿no? La persiquina, la condroitin-sulfato, etcétera, que están formando un revestimiento de carga negativa electromicroscópica, lo que quiere decir que toda aquella partícula que esté en el interior de la luz del capilar glomerular, al querer pasar hacia el otro lado, se va a encontrar con la primera resistencia de la carga negativa del glucocálix, ¿no? Y por debajo encontramos en la membrana basal glomerular, y la membrana basal glomerular, como sabemos, tiene carga negativa. Pero no solamente ellos, sino que yo les dije que entre pedicelo y pedicelo existen, miren, proteínas que están revistiendo este espacio, que se llama el diafragma podocitario, que está formado por la nefrina, por el NEF1 y NEF2, ¿no? Que están anclados a las proteínas como la podocina y el CETO2-API. Bueno, doctor, ¿y para qué aprendemos todo esto? Qué aburrido, ¿va? Bueno, en realidad todo esto les cuento que son las responsables de mantener indemne que la barrera glomerular y evitar que las proteínas se escapen. Por ejemplo, hay niños que nacen con deficiencia de estas proteínas y aparece lo que es el síndrome nefrótico congénito. Seguramente que van a llevar algunos de ustedes pediatría especializada, y cuando lo tengan en nefropediatría van a ver lo problemático que es el síndrome nefrótico congénito, ¿no? Porque a veces puede llevar al niño a diálisis y a veces hasta la muerte por desnutrición severa. Bien, entonces eso es básicamente. Seguimos. Y entonces ahora sí nos vamos a la parte que nos importa, las enfermedades glomerulares. ¿Y qué son las enfermedades glomerulares? Son las enfermedades que atacan el glomérulo, básicamente, ¿no? Entonces, a menudo se cree que las enfermedades glomerulares están asociadas o a síndrome nefrótico o a síndrome nefrítico. Eso es lo que les enseñan habitualmente, ¿no? A mí me enseñaron así los internistas y lo siguen enseñando así durante mucho tiempo. Es más, muchos nefrólogos siguen teniendo todavía ese chip en la cabeza. Pero eso hay que cambiarlo, porque hoy día vamos a aprender que los síndromes no son diferenciales entre uno y otro. ¿Qué quiere decir? Que no existe un paciente que solo hace síndrome nefrótico y solo hace síndrome nefrítico. Puede hacer el intermedio, o puede hacer menos que síndrome nefrótico, puede hacer menos que síndrome nefrítico, o apenas puede ser hematúrico. Y todos ellos tienen enfermedades glomerulares. Es más, una misma enfermedad, una misma entidad, puede darte diferentes tipos de espectro clínico. Por eso es que no es adecuado encasillar a un paciente solamente por el síndrome y pensar en una glomerulopatía solo en el síndrome. Porque una sola glomerulopatía te puede dar varias formas de presentación. ¿Sí?
Entonces, las formas de manifestación clínica es la hematuria, la proteinuria, la insuficiencia renal aguda o crónica, mejor le decimos RC, o sea, enfermedad renal crónica, y ya no hablamos de insuficiencia renal aguda, sino decimos injuria renal aguda, ¿no? Hipertensión arterial, edemas, hipercoagulabilidad, etc. Bien, y entonces están las enfermedades glomerulares primarias, las que nos corresponden el día de hoy, y las secundarias, que son sumamente importantes porque son inclusive un poquito más frecuentes que las primarias, pero además conllevan mortalidad y riesgo de diálisis bastante alto. Así que esto ojalá que lo puedan revisar muy bien con el profesor que revise la neurología secundaria, porque es un tema bastante interesante. En general, yo por ejemplo en el hospital me dedico a las dos cosas, así que vamos a tratar de ver primero la primera parte. Esta imagen que ustedes pueden ver acá es cómo se distribuye más o menos la prevalencia de las glomerulopatías de acuerdo al grupo etario. En este caso ustedes pueden ver a las glomerulopatías primarias y ustedes pueden ver a la nefropatía membranosa. Miren cómo se está presente básicamente a nivel entre los 30 a 50 años. La focal y segmentaria prácticamente presente en casi todo el grupo etario, ¿no? Pero empezando un poquito más ya por los 19 años para adelante, casi hasta los 80, o sea, prácticamente durante toda la vida pueden encontrar diferentes pacientes que hagan glomerulosclerosis focal y segmentaria y las diferentes otras patologías que lo vamos a ir a mencionando. Aquí esto es algo bien importante, miren, en la nefropatía secundaria, una de las más frecuentes en edades más cercanas al adulto mayor es la vasculitis, ¿no? Un paciente con síndrome nefrótico o con proteinuria y hematuria que haga cercano a los mayores de los 60, hay que pensar en vasculitis, lo primero que hay que descartar. Mientras más nos acercamos a la etapa reproductiva y sobre todo, si es sexo femenino, es ¿qué cosa? Lupus. El lupus, ¿no? El lupus eritematoso sistémico. Muy bien. Esta es una imagen de acá para que vean qué es lo que pasa en una glomerulopatía. En una glomerulopatía habitualmente primaria o secundaria hay un problema de una injuria hacia el glomérulo, generalmente inmunológica, ¿no? Puede ser por anticuerpos, puede ser mediada por la inmunidad innata, o puede ser de repente una toxicidad directa sobre alguna de las células, por ejemplo, el poocito, ¿no? Por ejemplo, el poocito. Es así que nosotros hemos dejado de abordar un poco acerca de esto del síndrome nefrótico, nefrítico, y abordarnos y acercarnos más a cuál es el evento que ha generado el daño, más que preocuparnos que qué tipo de manifestación clínica ha realizado, porque realmente abordar entre qué síndrome nefrótico, nefrítico, para términos de tratamiento no ayuda mucho, ¿no? Sino más bien abordarnos qué cosa generó el daño. Por eso nuestra vista y nuestro enfoque de enfermedades glomerulares ha cambiado totalmente. Pese a que haya muchos profesionales que se resisten a ello, incluidos mis colegas. Entonces, hay diferentes formas de presentación, miren ustedes, acá está lo que les decía. Estas son diferentes glomerulopatías y las cruces representan a la frecuencia con la que se presentan en los síndromes clásicos que nos han enseñado toda la vida: nefrótico, nefrítico, ¿no? Entonces, miren ustedes, por ejemplo, la enfermedad de cambios mínimos, que es una enfermedad muy asociada a los niños, ¿no? Es más frecuente, por no decir que casi siempre se presenta como síndrome nefrótico, y la glomerulonefritis crescéntica, más conocido como la glomerulonefritis rápidamente progresiva, que es un síndrome, vamos a aprender hoy día, está presente más como un síndrome nefrítico, pero tiene algo de síndrome nefrótico. ¿Quiere decir que yo puedo tener pacientes con síndrome nefrótico con glomerulonefritis rápidamente progresiva? Sí. ¿Puedo tener pacientes que tengan nefropatía membranosa con síndrome nefrótico y síndrome nefrítico? También. Entonces, conclusión, ¿sirve de algo solamente encasillar a una glomerulopatía en alguno de los cuadros? No, inútil. Solamente sirve para aprender a sospechar el diagnóstico, pero no para encasillarlo en ese punto. Y no para descartarlo tampoco, ¿ya? Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que aprender es la proteinuria, el concepto de proteinuria. Una persona normal, en un adulto mayor, la proteinuria, en un adulto normal, digamos, la proteinuria normal es más o menos 150 miligramos al día, ¿no? ¿De dónde vienen los 150 miligramos al día? De la proteína que yo secreto a nivel del túbulo distal, más conocido como la proteína transforma. Entonces, yo de todas maneras siempre elimino 150 por lo menos al día, ¿ok? Es normal. Ahora, doctor, o sea, aguanta, si yo voy a la clínica, me toman un examen de proteinuria y por ahí tengo 200, ¿qué hago? Me voy al nefrólogo urgente porque me van a decir que tengo insuficiencia renal, como la mayoría de los pacientes llegan a la clínica a veces, ¿no?
No, ¿qué hay que hacer? Hay que repetir la proteinuria. ¿Por qué? Mira acá. Estas son las causas de proteinuria transitoria: fiebre, excesivo ejercicio, infusión de vasopresores, albúmina, infusión de albúmina. Yo la meto acá: infecciones urinarias. ¿Qué más le voy a aumentar? Ortostatismo. ¿Por qué? Porque el cambio de posición de echado a parado puede generar un aumento de la presión intraglomerular, que como ustedes saben por fisiología, espero que recuerden, eso aumenta la fracción de filtración. La fracción de filtración aumenta la proteinuria. Entonces yo tengo proteinuria transitoria. Si mi paciente se tomó una muestra y justo se acababa de levantar o estaba pasando por un proceso gripal, seguramente encontrará 200, 250, y eso no significa que tiene una glomerulopatía. Hay que repetir la muestra, ¿ya? ¿Cuándo es más probable de que se trate de una enfermedad glomerular? Cuando yo tengo más de 1000 miligramos de proteinuria, ¿no? Cuando yo tengo más de 1000 miligramos de proteinuria. Muy bien, doctor, ¿es lo mismo decir proteinuria en rango nefrótico que decir síndrome nefrótico? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Todo paciente con proteinuria en rango nefrótico tiene síndrome nefrótico o no? ¿Sí? ¿No? ¿No sabo? ¿No opino? ¿Cómo es? ¿Qué dicen? No, pues no. Síndrome nefrótico, ¿por qué? ¿A qué le llamamos síndrome, chicos? Digo, semiología. ¿A qué le llamamos síndrome? Conjunto de signos y síntomas que están abordados en una serie de diagnósticos diferentes: insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardíaca, injuria renal aguda, enfermedad renal crónica. Pueden diferenciar una serie de enfermedades distintas, etiologías diferentes, pero que tienen una sintomatología y una signología muy parecida, todas iguales. Igual es el síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico está desencadenado por la hipoalbuminemia. La hipoalbuminemia es el evento gatillante de todo, de la dislipidemia, de la hipercoagulabilidad, de los edemas, etc. Entonces, ese síndrome nefrótico tiene dos características que tienen que estar presentes para que tú le llames a un paciente que tiene síndrome nefrótico. Uno, proteinuria en rango nefrótico. Y dos, la causante de la fisiopatogenia de todas las complicaciones producidas en el síndrome nefrótico: hipoalbuminemia. Entonces, para que mi paciente tenga síndrome nefrótico necesito dos criterios obligatorios: hipoalbuminemia y proteinuria en rango nefrótico, es decir, más de 3500 miligramos en 24 horas. ¿Ya? Muy bien, y aparte puedo tener edemas, puedo tener dislipidemia, lipiduria, ¿no? Puedo tener células tubulares desprendidas en el examen de orina, todo lo que quieras, ¿no? Muy bien. Y si mi paciente solo tiene proteinuria en rango nefrótico, ¿cómo le llamo entonces? Pero no tiene hipoalbuminemia, ¿cómo le llamo? Se le dice solo proteinuria en rango nefrótico, nada más, así, nada más. ¿Ya? Muy bien. Doctor, ¿pero por qué son tantos problemas? Ahora te voy a decir por qué es que es importante diferenciar uno del otro. Muy bien. Luego está la glomerulonefritis. Entonces vamos a hablar de lo que nos han enseñado: síndrome nefrítico. Entonces, ¿qué me enseñaron el síndrome nefrítico? El síndrome nefrítico es un paciente con hematuria, con leucocituria, con falla renal aguda, con hipertensión arterial y demás. Eso es lo que siempre me enseñaron, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, vamos a la vida real, no a lo que me enseñaron. En la vida real, las glomerulopatías secundarias, que son habitualmente las que hacen la glomerulonefritis, ¿cuántas cumplen todos los criterios del síndrome nefrítico? ¿Cuántas? ¿Saben cuántas? 20%. ¿Y qué hago con los otros 80%? Las miro nomás. Nada, ¿no? Las otras 80% se quedan justamente a veces en el subdiagnóstico. Por eso es que es importante entender que no todas van a cumplir el criterio del síndrome nefrítico. Algunos solo te van a hacer hematuria glomerular, otros te van a hacer hematuria con proteinuria, y no te van a hacer hipertensión, y tampoco van a hacer falla renal aguda, y a ellos no les pueden llamar síndrome nefrítico. Entonces es por eso que algunos nefrólogos, la mayoría en realidad en el mundo, solamente que algunos que todavía se resisten, preferimos llamar a estos pacientes como patrón de glomerulonefritis, porque su sintomatología clínica, en hallazgos de laboratorio y en clínica, representan, lo que sí es cierto, una inflamación del glomérulo, con la presencia de leucocituria, hematuria, proteinuria en rango habitualmente no nefrótico, etc., ¿no? Doctor, ¿y cómo se llama un paciente que tiene patrón de glomerulonefritis, que puede ser síndrome nefrítico si cumple todos los criterios, pero que además
se caracteriza porque su injuria renal es tan severa que pasan con dos cosas. O yo en menos de 3 meses tengo creatinina en 4, teniendo una creatinina normal. O 2, en menos de 3 meses, yo por esta enfermedad llego a requerir diálisis. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Glomerulonefritis rápidamente progresiva. Aguanta, pero a mí en el CTO, en el MIR, en todos esos engañamuchachos, me han dicho que la glomerulonefritis rápidamente progresiva es una enfermedad. ¿Quién no es así? Es más, yo he escuchado a veces a los nefrólogos en los diferentes hospitales, Rebartiate, Almenara, Sabogal, que dicen que es una enfermedad. Falso, error, es un error totalmente. No, señores, la glomerulonefritis rápidamente progresiva es un síndrome, es como decir síndrome nefrótico y síndrome nefrítico. Es más, esta es una emergencia nefrológica, la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Porque el paciente puede quedar en diálisis permanentemente si no hacemos algo por su diagnóstico de manera inmediata. Ya, muy bien. Y entonces esta es la clasificación que nos han enseñado y la que nos han puesto en el sílabus. La glomerulopatía primaria y la glomerulopatía secundaria. Entonces aquí hay varias, ¿no? Enfermedad de cambio mínimo, nephropatía membranosa, nephropatía IgA, glomerulopatía focal segmentaria, enfermedad antimembrana basal glomerular, etc. Y ya está. ¿No? Esto es lo que nos obligan a aprender. Pero a mí me gusta siempre a los estudiantes de medicina enseñarles lo actual, porque la medicina, chicos, actualmente está hecha para la medicina basada en evidencias, no lo que a mí me servía, o lo que a mi paciente, a un pacientito cuando le di una pastillita le funcionó, doctor. No, es la medicina basada en evidencias. Y la medicina basada en evidencias ha cambiado muchas clasificaciones que en antaño la teníamos y que nos siguen enseñando a veces desgraciadamente. Entonces hay que cambiar. Y por eso, primero, quiero que me entiendan una cosa. Vamos a cambiar un poquito el paradigma, porque yo sé que cuando a veces leemos glomerulopatías, una de las cosas que más me aburre es que digo, me van a enseñar ahora que la focal y segmentaria, ¿qué cosa es eso? Que membranosa, que en cambio mínimo, que mesangiolisis, que membrana proliferativa, que mejopompatía trombótica, glomerulonefritis endocapilar. ¿Quién se va a acordar de todas esas porquerías? Si encima ni siquiera son frecuentes, ¿no? Entonces, eso que les acabo de mencionar, todos estos términos que ustedes van a ver en el CTO, en el MIR, que les enseñan, todos ellos, según ellos, de la mejor de la enseñanza, eso que está ahí, esos términos, no son enfermedades, son patrones de injuria. ¿Qué significa un patrón de injuria? ¿Qué dice acá? Cuando el glomérulo se injuria por algún mecanismo diferente, se puede manifestar en cambios estructurales infuncionales. Estos cambios que se pueden ver en la biopsia renal, a ello se conoce como patrón de injuria. En conclusión, lo que ustedes están leyendo acá, en toda esta lista, ¿ya? Es la forma de manifestación del daño glomerular en la biopsia renal. No implica un diagnóstico etiológico, implica cómo el riñón se está manifestando ante la injuria. ¿Qué me interesa en el tratamiento? ¿Ver cómo se está manifestando o qué cosa generó el daño? ¿Qué cosa generó el daño? Si no, ¿cómo le doy tratamiento? Si no sé qué rayos ha producido que estas cosas están acá. ¿Sí o no? Eso es lo más importante. Entonces, ese es el enfoque que hemos cambiado. A todo eso le llamamos patrón de injuria. Cuando yo a este patrón de injuria le encuentro una causa, le llamo secundaria, porque yo sé que hay un evento, un fármaco, una infección, un virus, una bacteria, un medicamento, una enfermedad autoinmune, una exposición a un agente determinado que me ha causado este patrón de injuria, ¿no? Muy bien. Y cuando no le encuentro causa, ¿cómo se llama? En otra forma de decir, los médicos bonitos te dicen, no tengo ni idea de lo que te está pasando, compadre. ¿Cómo se llama? Idiopático, ¿no? Esa es la forma bonita que le metimos a los pacientes. Si no tengo idea de qué es lo que te pasa, idiopático. O mejor, bonito, primaria, ¿no? Primaria, esa, más bonito. Muy bien. Entonces, vamos a entender que toda esta lista horrible que está acá, vamos a llamarle patrones de injuria. Y a los patrones de injuria, doctores, los puede ocasionar diferentes cosas. Uno, virus, bacterias. Entonces, hay
glomerulopatías asociadas a infección. ¿Qué más lo puede ocasionar esos patrones de injuria? Por ejemplo, la reacción inmunológica contra un tejido extraño que no es tuyo, o sea, el no reconocimiento de lo propio. ¿Eso dónde pasa? En el trasplante, aloinmunidad. Cuando yo le paso cuando yo a un tejido de otra persona, se lo implanto en la persona y esa su inmunidad reacciona contra ese tejido, aloinmunidad. O puede ser autoinmunidad. Mis defensas, mi inmunidad, mi sistema inmune innato, ¿no? En específico la capacidad regulatoria del linfocito T se pierde y entonces yo comienzo a producir anticuerpos e inmunidad contra las células propias de este cuerpo. Y la autoinflamatoria, ¿no? Autoinflamatoria, que es cuando por algún mecanismo, ya sea un fármaco, una exposición o inclusive a veces algunos agentes extraños, aumentan la inflamación sin mediar anticuerpos. Se llama autoinflamatoria, glomerulonefritis autoinflamatoria. Y la cuarta y última es una glomerulonefritis mediada por un anticuerpo, pero que pertenece a una sola clona, o sea que está asociado a una célula B que se ha transformado en una célula plasmocítica que tiene una misma clona genética. Y esa misma clona genética me está produciendo el mismo anticuerpo, pero es un anticuerpo anómalo, que habitualmente no es un anticuerpo completo, sino una parte del anticuerpo que se llama cadena ligera. Si yo me acuerdo en inmuno, me acuerdo que la inmunoglobulina tenía mi cadena ligera y mi cadena pesada. Entonces, a ellas yo les llamo gamapatías monoclonales. ¿Quiénes producen eso, por ejemplo? El mieloma. Entonces, estas glomerulopatías son asociadas a gamapatía monoclonal. ¿Ok? Muy bien. Una vez aprendido eso, entonces acá tenemos un ejemplo. Miren, en las glomerulopatías asociadas a infecciones, yo tengo un agente diferente, una bacteria o un virus, que infecta al organismo y que produce respuesta de la inmunidad adaptativa contra el patógeno. Pero que por algún motivo, ese anticuerpo que ha ido dirigido contra el patógeno, ¿ya? Esa molécula del patógeno que él ha encontrado y que ha sintetizado anticuerpos contra esa parte de la bacteria o el virus, se parece mucho a una estructura propia del glomérulo o del cuerpo. Entonces, el glomérulo es una zona que tiene mucha afinidad por el anticuerpo y por la unión del anticuerpo al antígeno. ¿Cómo se llama la unión del anticuerpo con el antígeno? Inmunocomplejo. Entonces, ¿qué pasa con esos inmunocomplejos? Se pueden depositar en el glomérulo. Y entonces tengo una glomerulopatía asociada a infección. Doctor, no es que la bacteria ingresa al glomérulo y lo infecta. No. Es la respuesta adaptativa tuya frente a la infección que genera un inmunocomplejo. La aloinmunidad, que ya les dije yo, es la respuesta adaptativa contra un tejido adverso. Este no es mi riñón, entonces yo comienzo a depositar anticuerpos contra las células que no son mi riñón. Lo que pasa habitualmente en el trasplante. No vamos a hacer mucho hincapié en eso, no lo van a ver mucho. Esta es la inmunidad, la aloinmunidad de acá, ¿no? Contra el tejido, el trasplante, y acá, la autoinmunidad. ¿Cuándo pasa la autoinmunidad? La autoinmunidad pasa cuando yo no tengo un agente infeccioso, pero sí tengo una estructura o una molécula en alguna parte de mi cuerpo o de mi sangre o de repente del mismo riñón, al cual mi cuerpo no reconoce como propio y genera anticuerpos contra esa estructura. Por ejemplo, el DNA doble cadena. Entonces tendré anticuerpos anti-DNA doble cadena. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Acabamos de pasar reumata. Lupus, puede ser lupus. O de repente tengo anticuerpos contra una enzima que se llama la mieloperoxidasa. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Ya, les pongo las siglas que seguramente sí se acuerdan, pero MPO. ANCA, vasculitis ANCA, pues la vasculitis ANCA, ¿ves? Esa es autoinmunidad. Yo he generado anticuerpos contra una molécula que es mía, propia mía, y que mi cuerpo no reconoce como propio, ¿no?
Luego tengo otro que es la autoinflamatoria. Yo tengo acá errores de la inmunidad innata. Aquí lo que sucede es que hay un error de la inmunidad innata que aumenta la secreción de citoquinas. O sea, sin haber un antígeno de por medio, yo comienzo a secretar mayor cantidad de linfoquinas, inmunoquimoquinas, que aumenta la respuesta de la inmunidad innata. Generalmente lo que produce pues, es, por ejemplo, aumento de factores proinflamatorios, complementos, etc. Y la gamapatía monoclonal. ¿Qué es la nefropatía con gamapatía monoclonal? Miren, este es un anticuerpo normal y este es un anticuerpo anormal. Fíjense, yo les dije, solo una parte del glomérulo se deposita. Eso se llaman las cadenas ligeras, ¿no? Las cadenas ligeras. ¿Quiénes lo provocan? La gamapatía monoclonal. Muy bien. Entonces vamos a empezar ahora sí por esto de acá. Vamos a regresar un poquito al cuadrito a este de acá. Miren, el glomérulo cuando se daña se puede expresar de diferentes formas su daño y eso se llama patrón de injuria. Una forma de daño con la que se expresa es cuando hay un daño del podocito. El podocito, que es esta célula que hemos visto por acá, está esta que está aquí, este es el podocito. Cuando se daña, tiene diferentes formas de poder manifestar su daño en la biopsia renal. Una de ellas es, si tú te fijas en la imagen de acá, miren, quiero que veas, la imagen de aquí, el podocito y sus pedicelos son, vamos a decirlo así, bracitos que están abrazando todo el glomérulo y que si yo lo miro, todos se interdigitan uno con otro, ¿no? O sea, están seguiditos uno del otro. ¿Qué pasa en una enfermedad donde el podocito se daña? Esto que está aquí se pierde y el citoesqueleto del podocito se altera. Entonces, en vez de ser múltiples bracitos que comienzan a tapizar alrededor del glomérulo, tengo una membrana toda seguida, como si esto fuera una célula toda continua, una membrana continua, ¿no? Eso se llama daño podocitario. Cuando eso sucede, en la biopsia renal yo no puedo ver nada. O sea, lo veo normal. ¿Saben por qué? Porque esos procesos que acabamos de describir, esos bonitos que se interdigitan, solo se pueden ver con microscopía electrónica. La microscopía óptica, la que sirve para ver muchas biopsias, no sirve para ver ese proceso, porque es muy pequeña su estructura. Entonces, yo lo miro en la biopsia renal y parece un glomérulo normal, nada más. Por ahí de repente encuentras un poquito de aumento de células mesangiales, el glomérulo un poquito aumentado, pero nada más. Entonces, como no hay casi nada en la microscopía óptica, le llamaron enfermedad de cambios mínimos, minimal change disease. Repito que eso es solamente el patrón de injuria. Entonces, ahora sí volvemos a enfermedad de cambios mínimos. Aquí otra vez. Entonces, doctor, ¿y qué es eso entonces? ¿No dijiste que no eran enfermedades, que era solo un patrón de injuria? Sí, sí es un patrón de injuria. Porque ese daño del podocito que ha provocado mini enfermedad de cambios mínimos, lo puede producir, miren todo lo que lo puede producir: infecciones virales, parásitos, fármacos, los AINES, las sales de oro, ¿no? El litio en el interferón, la ampicilina, rifampicina, trimetoprim, triotrometoprim. Miren, tumores, sobre todo sólidos, el linfoma Hodgkin, alergias a medicamentos, a polen, enfermedades asociadas. Miren, hasta el lupus eritematoso sistémico produce esta forma de daño en el podocito, ¿no? El podocito, ¿ven? Entonces, doctor, ¿qué hacemos con ese paciente? ¿Qué hacemos? Lo primero que tengo que hacer es descartar cualquiera de estas cosas cuando yo tengo esto en la biopsia renal. Y si yo ya descarté todo esto que está acá, recién yo le puedo llamar, ¿cómo le llamamos a lo que no tengo idea de qué cosa es? Primaria. Enfermedad de cambios mínimos primaria. Y eso es lo que pasa habitualmente en el niño. ¿Por qué se demora el estudio? Porque primero el nefropediatra hace el descarte de toda la lista que hemos visto antes. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que se cree que pasa en la enfermedad de cambios mínimos primarios? En la enfermedad de cambios mínimos primarios se cree que una infección X, viral por ejemplo,
provoca que haya una disregulación del linfocito T, linfocito B, y que estos, mediante una predisposición genética, comienzan a elaborar factores glomerulares que cambian el podocito y que dañan al podocito. Y el podocito tan bonito que tiene todos sus pedicelos, todos así bonitos, miren ustedes, todos ellos uno por otro separados, comienzan a juntarse uno solo como si fuera una línea. Entonces, como el podocito conjunto con el diafragma, o sea, el diafragma podocitario, son los dos últimos elementos que le ponen la barrera a las proteínas para salir, el paciente tiene proteinuria. Entonces, ¿cuál es la manifestación más frecuente de la enfermedad de cambios mínimos? El síndrome nefrótico, ¿no? Así. El pobre niño pues está hinchadito de la cara, hinchadito de las piernas. Y resulta además que esta alteración del citoesqueleto podocitario, miren, de lo que debe de ser así, miren cómo se hace el citoesqueleto. Todo horrible, ¿no? Miren la biopsia renal, un glomérulo completamente normal, parece una lámina de histología, no tiene nada esto de acá. Pero mira, le haces un enfoque directo y lo que debe de ser punto, 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 hay líneas, punto, línea, punto, ¿no? Totalmente desarticulado mi podocito. Entonces la proteinuria se pierde pero como caño, ¿no? Y el niño pierde proteínas. Eso se llama enfermedad de cambios mínimos, primaria. Como lo que se cree en la enfermedad de cambios mínimos primaria es que hay un problema de que el linfocito T está desregulado, entonces, ¿cuál es el tratamiento? Corticoides, pues. Cuando es primaria, ¿no? ¿Qué le dan? Corticoides. Dieta baja en sal, corticoides. Le damos YK-2 para disminuir la proteinuria, ¿no? Para disminuir la proteinuria. Y a veces, si requerimos otro medicamento, le damos otro medicamento. Pero eso es más raro. Casi siempre solo pasa con corticoides, nada más. Te pregunto, si yo no he hecho bien mi chamba, soy un mal nefrólogo, un nefropediatra, no he hecho el examen de mi paciente, el screening de todo esto de acá, ¿qué pasa si mi paciente tiene una enfermedad viral y a mí se me ocurre darle corticoides? ¿Qué crees que pasará? Va a empeorar la enfermedad, pues, porque yo voy a bajar las defensas de ese niño o de ese adulto, que es más raro, ¿no? Y la enfermedad viral va a empeorar el cuadro. Entonces, por eso de ahí es que les digo, esto no es el nombre de la enfermedad, es el nombre del patrón de injuria, que cuando yo no le encuentro causa, se llama primaria. Y esa teoría de esa imagen bonita que les he mostrado es lo que se teoriza que creen que pasa en la enfermedad de cambios mínimos primaria. Muy bien. Y luego viene la otra que tiene un nombre más horrible todavía. Por eso nadie se acuerda de ella y en realidad es la más frecuente. La más frecuente. Ustedes saben que, espero que no haya micrófonos por afuera, aparte de eso, micrófonos que me estén grabando. Ustedes saben que en los exámenes del ENAM, ENAR, ¿no? ¿Saben qué es el ENAM y el ENAR, no? Sí, lo saben, ¿no? Acaban de dar examen los alumnos que van a salir. Bien, ustedes saben que para esas preguntas del ENAR hacen preguntas también de nefro, ¿no? Una de las cosas que les gusta preguntar, ¿cuál es la glomerulopatía primaria más frecuente del adulto? ¿Cuál es? Primaria, ¿ah? ¿Cuál es? La membranosa, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Ah? ¿O qué dicen ustedes? ¿Cuál es? Cambios mínimos, la membranosa, ¿cierto? Claro, esa es la clave de siempre. Pero les digo, esa clave hace 10 años que ya no es cierta ya. Pero como lo siguen a los exámenes del ENAM y del ENAR, todavía lo siguen haciendo los mismos médicos de hace como 800.000 años, ¿no? En la época antes de la medicina basada en evidencias. Entonces siguen preguntando lo mismo y siguen dando la misma respuesta. Por eso que cuando van a las academias les dicen causa de nefropatía membranosa primaria más frecuente en el adulto, membranosa. Y los nefrólogos nos miramos y decimos de qué país estarán hablando ellos, porque de aquí no es de todas maneras. Esta es la primera causa de enfermedad glomerular primaria más importante en los adultos. En el niño es la enfermedad de cambios mínimos, eso no ha cambiado. Pero esto sí, ¿ya? Muy bien. ¿Por qué este patrón de injuria se llama glomeruloesclerosis focal y segmentaria?
le digo la respuesta. Glomerulosclerosis, porque hay esclerosis del glomérulo. O sea, yo puedo encontrar en el glomérulo un material proteináceo acelular, porque no veo núcleos en su interior, ya, glomerulosclerosis. Focal, ¿por qué focal? ¿Ah? ¿Cómo? En algunos glomérulos. Ya, pero pregunta ENAM y ENAM también. ¿Cuántos glomérulos se tiene que decir para que sea focal? Menos del 50%. Segmentaria. No todo el glomérulo. No toda la exposición, no toda la constructura del glomérulo. ¿Cuánto? Menos del 50% también. Focal y segmentaria, no todos los glomérulos, y en el glomérulo que está dañado, no todo el glomérulo, solo una parte. Entonces, glomerulosclerosis focal y segmentaria, así se llama. Doctor, ¿así se llama la enfermedad? No, así se llama el patrón de injuria. No se llama la enfermedad así, ¿no? Los que tienen la oportunidad de rotar en el Almenara, el día martes va a haber el conversatorio clínico anatomopatológico, y sin temor a equivocarme, con respecto a todos los demás colegas, pero sin temor a equivocarme, está en el Almenara probablemente la mejor nefropatóloga, porque ustedes saben que la biopsia renal no la puede dar cualquier patóloga, es una biopsia, es totalmente diferente, esto no es como el cáncer, así que hay que ver cambios mitóticos, ¿no? Aquí sí es bien complicado. No, y esto es sin ánimo de botar a mi hospital, ¿no? Pero la biopsia renal, ustedes van a buscar, y no cualquiera lo puede leer, solo hay muy poquitos nefropatólogos, estoy hablando de nefrólogos, nefropatólogos, y la mejor nefropatóloga del país, sin temor a equivocarme, está en el hospital renal. ¿Saben cómo se llama? No, seguro que no. Se llama la doctora Julia Sumire, ella es la más, ha sido la entrenadora de varios nefropatólogos acá en el Perú. Entonces, los invito a que entren al conversatorio, que es online y que además lo pueden ver, y van a ver cómo la doctora les da cátedra. Es más, a los nefrólogos nos sigue dando cátedra la doctora, para que sigamos aprendiendo. Muy bien, entonces, acá tenemos a la glomerulosclerosis focal y segmentaria. ¿Y qué lo produce la glomerulosclerosis focal y segmentaria? Independientemente si es primaria o secundaria. ¿Por qué se produce? Mira, te muestro. Esto es un glomérulo normal, esto es el podocito, estos son los pedicelos, miren, ahí está, bien, muy bien, todo bonito los pedicelos, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que el pedicelo y el podocito es muy dependiente de la carga de estrés que el capilar glomerular le ofrece. Mientras más estrés le ofrezca, el pedicelo es el primero que soporta el daño, porque el pedicelo con el podocito contienen y tratan de mantener la forma del capilar glomerular. Entonces, todo evento estresante a nivel del interior del capilar glomerular genera un daño a nivel del pedicelo. Y eso a la larga, miren qué es lo que pasa, produce que el pedicelo, los pedicelos y los procesos podocitarios se esfacelen y se dañen, se exfolien, ¿no? Se van perdiendo. Pero yo sé que esos procesos procesos podocitarios y los pedicelos son importantes para la barrera de la barrera glomerular, ¿no? Entonces, por lo tanto, permiten proteinuria, ¿ya? Entonces, el daño del podocito por estrés o por un factor en el interior de la sangre que genera que se desprenda, provoca esto que está acá. A la larga, el borramiento del pedicelo, ¿qué provoca en este patrón de injuria? Como se comienza a desprender, la célula que está acá afuera, que se llama la célula parietal de la cápsula de Bowman, en el intento por querer reparar ese daño, comienza a unirse al capilar que se ha desprendido el podocito y comienza a secretar conjuntamente con la célula mesangial un material que no tiene células, que es hialináceo y que comienza a poco ocupar esa parte del espacio de Bowman. ¿Qué es eso? Esclerosis. Y solo lo hace en las zonas donde hay daño o esfacelación. Entonces tienes glomérulo, esclerosis focal y segmentaria. ¿Ya ves? ¿Quién se dañó allí? ¿Quién era el evento que se dañó allí? El podocito. Ahora, ¿por qué se daña el podocito? Vamos a regresar otra vez acá y vamos a ver el cuadrito. ¿Dónde está? Perdón, aquí.
¿Por qué se puede dañar el povocito y producir glomerulonephrosis focal y segmentaria? Miren primero, adaptativa. ¿Qué cosas pueden generar un problema de estrés en el povocito? Por ejemplo, que hayas nacido con peso bajo al nacer, ¿no? Prematuridad, gestacional, obesidad. La obesidad aumenta hiperfiltración y aumenta el daño directo al povocito. Por eso el povocito también puede producir glomerulonephrosis focal y segmentaria asociada a la obesidad. Se llama glomerulopatía por obesidad, ¿no? ¿Qué más? La alteración del ApoL1. ¿Qué más puede producirlo, no? Las mitocondrias de DNA. ¿Qué más? Virus, HIV, Epstein-Barr, parvovirus B19, ¿no? Acá faltaría aumentarle hay algunos casos de hepatitis B, hepatitis C. ¿Qué más? Medicamentos, interferón, bifosfonatos, andrógenos, litio. Todos estos pueden producir glomerulosclerosis focal y segmentaria. O sea, ¿por qué? Porque hay un daño por autoinmunidad o por autoinflamatorio que genera ese problema en el povocito. Doctor, ya le busqué todo eso, le he preguntado, le he pedido todos los exámenes, le he hecho una tomografía y he visto que no hay ningún tumor, ningún cáncer. ¿Cómo lo llamo? Glomerulosclerosis focal y segmentaria primaria, ¿no? Primaria. Ahora sí, primaria. Doctor, ¿y a qué se cree? Porque la primaria debe tener alguna causa, o sea, le llamamos primaria, pero no sabemos por qué exactamente, pero alguna causa debe de tener, ¿cierto? ¿Cuál se cree que es la causa de la glomerulosclerosis focal y segmentaria primaria? Esto. Se cree que en la médula ósea, ya, los linfocitos T en específico, comienzan a producir una partícula que no es una citoquina y que no es un anticuerpo, pero que tiene la capacidad de aumentar la permeabilidad al povocito, ser tóxico para el povocito. Es decir, viaja por la sangre, encuentra al povocito y ¿saben qué es lo que hace? Al pobre pedicelo lo desprende. Y al desprenderlo comienza a haber proliferación, miren acá, de este material proteináceo, porque aquí la célula de la cápsula de Bowman comienza a intentar reparar este daño. ¿Ya? Eso se llama el factor circulante. Doctor, ¿y no hemos encontrado todavía ese factor circulante? No, hasta ahora no lo encontramos. Por ahí hemos visto que es el SUBAS, estas moléculas raras. Pero olvídense de ellas, porque son muy poco frecuentes. Todavía no se sabe exactamente cuál es. Pero lo que sí se sabe es que aparentemente el linfocito T es el que produce este factor circulante que aumenta la toxicidad del povocito. Como el linfocito T aparentemente es el responsable, ¿qué cosa le doy? Corticoide. Por eso el tratamiento para la focal y segmentaria primaria es el corticoide, prednisona. O le puedo dar otro medicamento que lo que hace es estabilizar el citoesqueleto del povocito, que se llaman inhibidores de la calcineurina, tacrolimus y ciclosporina. ¿Dónde están los dos alumnos que están rotando ahorita conmigo? Seguro que no han venido. A ver, ¿dónde están? Ahí está la doctora, Hemos visto cuántos pacientes con glomerulosclerosis focal y segmentaria hemos visto el lunes. Como 3, 4 creo, ¿no? Y hospitalizamos uno que estaba con un síndrome nefrótico severo. Un montón, Listo, entonces... ¿Ven? Por ejemplo, ahora ya entendieron qué cosa es el povocito. Postdata queda pendiente que me digan qué el povocito. Muy bien. Seguimos. Entonces, focal y segmentaria primaria. Seguimos. La nefropatía membranosa. ¿Por qué se produce el patrón de injuria conocido como nefropatía membranosa? Vamos al dibujito, que es lo que nos interesa, porque las letras nos aburren mucho. ¿Sí o no? Miren, esto de acá, ustedes ven acá, este es el povocito bien bonito, esta es la célula endotelial, y esto de acá es la membrana basal glomerular, ¿cierto? La membrana basal glomerular, ustedes saben que está formada por 3 partes: la lámina densa, que es esta oscura que está acá, la lámina rara externa, que es esta blanquecina de acá, y la lámina rara interna, que es esta que está acá, ¿no? Esta de acá es la que tiene paransulfato y que tiene carga electronegativa y que por lo tanto evita que las proteínas se escapen. Bien. Esta membrana basal de acá normalmente tiene diferentes elementos unidos y anclados al povocito. Si tú te recuerdas en la imagen primera que pusimos,
vimos que el podocito estaba anclado a la membrana basal por proteínas como las integrinas, la laminina alfa, ¿no? Una serie de proteínas, ya lo van revisando en las imágenes con tranquilidad. Imagínate que tú tengas un anticuerpo, tu cuerpo crea un anticuerpo contra una proteína del podocito que está justo anclado en la membrana basal glomerular. ¿Qué va a pasar con ese anticuerpo? Ese anticuerpo, que por alguna razón tu cuerpo no reconoció como tuyo esa proteína, va a ir y va a buscar a ese antígeno y se va a posar sobre él, con él, y se va a unir. ¿Qué va a formar? ¿Cómo se llama el antígeno con el anticuerpo? ¿Cómo se llama? Inmunocomplejo. Entonces tú vas a tener como consecuencia que ese inmunocomplejo se va a depositar por debajo del pedicelo. ¿Cómo se llama cuando el inmunocomplejo está por debajo del pedicelo? Subepitelial, porque el pedicelo y el podocito son células epiteliales. Se llama inmunocomplejo subepiteliales. Ergo, la nefropatía membranosa está producida por el depósito de inmunocomplejos subepiteliales. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver. Bien, miren, acá tienen ustedes, esto es el podocito. Miren, el podocito está anclado por proteínas, ¿no? Por diferentes proteínas. Y una de esas proteínas, que está anclada a la membrana basal, se llama el receptor de la fosfolipasa A2, así se llama. Esto te dice lado cerdo. ¿Ya? Si quieren olvídense, no hay problema, pero para que sepan, se llama la fosfolipasa A2, receptor. Esa molécula de allí, aparentemente, el cuerpo en algunas personas no la reconoce como suya, entonces crea un anticuerpo. Mira qué hace el anticuerpo: cruza la célula endotelial, cruza la membrana basal, se deposita y se une al antígeno y forma inmunocomplejos. Bueno, tú dirás, ya está, no pasa nada, está ahí, nomás y déjalo ahí tranquilo. No, pues no. Cuando se une al antígeno, este de acá, este que está aquí, no se queda quieto. ¿Qué hace? Lo fagocita. Y los pedicelos, los procesos podocitarios que eran tan bonitos intercalados uno entre el otro, se va comenzando a perder. Entonces comienzas a tener daño podocitario. Doctor, ¿y eso cómo explica que el glomérulo se ve así? Ya. No conforme con eso, este podocito que está acá, en su intento de reparar según el daño, comienza a hacer que tú secretes mayor membrana basal glomerular. Entonces tu membrana basal glomerular, que era así, se vuelve así, gruesa. Entonces se engrosa producto de ese proceso. Y lo deja acá, mira, lo va dejando acá y tapizado por nueva membrana basal glomerular. Entonces tu membrana basal glomerular, que era hasta acá, se vuelve hasta acá. ¿Ya? ¿Cuál es el problema de eso? 1, perdí la electronegatividad de la lámina rara interna, y 2, encima perdí los procesos podocitarios. Entonces he perdido doble agente que me evitaba la pérdida de proteínas, porque era lo que le daba la carga negativa a la membrana basal, ¿cierto? Entonces, como lo perdí, tengo proteinuria. Por eso la sintomatología más frecuente de la nefropatía membranosa es síndrome nefrótico. En la glomerulonefrosis focal y segmentaria, donde el daño del podocito, ¿cuál sería? Síndrome nefrótico también, pues, porque el podocito evita que se escapen los proteínas. Muy bien. Y esta forma que les acabo de mencionar, ese mecanismo de producción de anticuerpo, es la forma más frecuente que se cree que se produce en la nefropatía membranosa. Es el que produce ese patrón de injuria de nefropatía membranosa. Vamos a verlo. Miren, acá está. Mira esa barrera basal glomerular.
totalmente engrosada, ¿no? Totalmente engrosada. ¿Producto de qué? Del aumento de síntesis por parte del podocito que está por debajo del inmunocomplejo, intenta sintetizar cada vez más barrera basal vacular. Pero, otra vez el pero, eso es cuando el problema está aquí. Eso de acá, del PLA2R, el receptor de la fosfolipasa 2, esa es la causa que se cree que se produce en la nefropatía membranosa primaria. Primaria, cuando tú no le encuentras otra cosa. Pero hay otras cosas que pueden desencadenar una nefropatía membranosa. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a suponer, tú tienes acá está, este es el de la nefropatía membranosa primaria. Por ejemplo, tú tienes un antígeno con el anticuerpo, pero el antígeno no está en el podocito, sino está en la sangre. Y el inmunocomplejo ha viajado y se ha depositado justo acá. O sea, el inmunocomplejo no se formó aquí, como en la nefropatía membranosa primaria, sino que venía viajando en sangre y se depositó acá. Eso también puede producir nefropatía membranosa. Basta con que se ponga acá y ya está, produce nefropatía membranosa. ¿Qué enfermedad es eso? Les doy una pista. Es una enfermedad que habitualmente este anticuerpo suele ser una inmunoglobulina G y esto suele ser DNA doble cadena. ¿Cuál es? ¿Ah? El lupus, pues. ¿Te acuerdas tú que el lupus, bueno, lo van a saber en la próxima clase de repente, pero en reumato les deben haber enseñado, ¿no? ¿Cuál era la clase 5 histológica de lupus? ¿Les han enseñado en reumato las clases histológicas de lupus o no? Por eso es bueno que el lupus también lo lleven con los nefrólogos, para que aprendan completo. A ver, ¿cómo se llama? La clase 5, chicos. La nefritis lúpica tiene 5 clasificaciones. Y la clase 5 es membranosa. Doctor, ¿pero qué la membranosa no era por antiplado CR, lo que dijiste todo bonito? No, ese es el patrón de injuria, la forma de presentación. Pero es que la causa puede ser diferente, no necesariamente la misma, ¿no? Por ejemplo, esto es lupus. El ejemplo más frecuente de esto es lupus. Otro, miren, tienen ustedes un antígeno que no es del podocito, que viene de otro lado, pero entró a la sangre, pasó por el endotelio, se depositó en el podocito y el anticuerpo vino y en búsqueda de ese antígeno se depositó con él. Ya está, inmunocomplejo, nefropatía membranosa. ¿Quién puede producir eso? Les doy una pista: el virus de la hepatitis C. O sea que, doctor, ¿el virus de la hepatitis C puede provocar nefropatía membranosa? También puede provocar nefropatía membranosa. ¿Por qué? Porque el antígeno, específicamente el antígeno el antígeno E, ¿no? Pasa la barrera, se deposita acá, viene un anticuerpo, se deposita ahí, nefropatía membranosa. Por eso es que, mira este cuadro que está acá, mira todo lo que puede causar nefropatía membranosa: neoplasias, carcinomas, carcinoma de pulmón, de colon, de cáncer de mama, cáncer de riñón, leucemia, linfoma no Hodgkin, malaria, hepatitis B, hepatitis C, ¿no? Sífilis, penicilina, lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, ¿no? Etcétera. Todas estas cosas. Por eso es que cuando yo tengo una nefropatía membranosa, también tengo que hacer todo el estudio, porque de repente no es una nefropatía membranosa primaria, sino es secundaria. Hace 2 semanas hicimos una biopsia de un paciente muy interesante que vamos a publicarlo en el hospital, que es una nefropatía membranosa secundaria, una gamapatía monoclonal, algo sumamente raro, muy raro. Un daño glomerular reflejado en nefropatía membranosa solo por la gamapatía monoclonal. Fíjense. Muy bien. Listo. ¿Cuál es la forma de presentación más frecuente? El síndrome nefrótico. Pero, como hay inmunocomplejos, hay inflamación. Es pobre, pero hay inflamación, a diferencia de las otras 2 enfermedades. Aquí el problema, miren, aquí el problema es que hay un inmunocomplejo que se ha depositado por debajo del podocito, pero aún así hay inflamación. Por eso la nefropatía membranosa también puede presentar hematuria y leucocituria,
Porque hay ruptura de endotelio. Y basta que se rompa el endotelio, las células de la sangre pueden salir al espacio de Bowman. Entonces tú puedes tener hematuria leucocituria. ¿Ves? ¿Por qué es importante no encasillar a las enfermedades glomerulares entre síndrome nefrítico, nefrótico? Ya eso ya fue prehistoria, ya eso es para los abuelitos. ¿Ya? Muy bien, listo, seguimos. Entonces ya está. Esta es la nefropatía. Miren cómo se ve. Miren, esta es la microscopía electrónica. Esta es la membrana basal clarita. Y miren, ¿ven estas cosas oscuras que están acá? ¿Lo ven? ¿Sí? Entonces parece basura ahí metida abajo. Ya, eso que está ahí es el inmunocomplejo. Eso es el inmunocomplejo. ¿Ves? Esto solo se puede ver con microscopía electrónica. En el mundo, cuando un nefrólogo y un nefropatólogo deciden hacer las cosas bien y ayudar a un paciente con enfermedad glomerular, se debe de hacer 3 cosas mínimas en una biopsia renal. Microscopía óptica, esto, inmunofluorescencia, que es, vamos a ver ahora qué es, y 3, microscopía electrónica. ¿Cuál es el gran problema de nuestro país? Que nosotros, la mayoría de hospitales, solo llegamos hasta la inmunofluorescencia. ¿Por qué? Porque este de acá no es el mismo microscopio que el de acá. Este es un microscopio electrónico de barrido. Eso en el Perú solo lo tiene un solo hospital. ¿Quién es? El Hospital del Niño San Borja, nada más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros cuando biopsiamos a un paciente? Hay que decirle a veces al paciente que, bueno, si puede, si está en sus recursos, puede hacerlo, porque nadie se le puede obligar, ¿no? Hay que mandar la muestra para allá, una pequeña muestra para allá, para poder ver la microscopía electrónica. Es lo ideal que deberíamos hacer, ¿sí? Muy bien. Pero, desgraciadamente, no todos los hospitales lo tienen, ¿no? Es más, eso es hasta hace más o menos 7 años. Antes de hace 7 años ni eso había. Todo era óptico y monofluorescencia, ¿no? No había nada de microscopio electrónico. Bueno, en fin. Entonces la evolución, lo vamos a pasar. ¿Por qué es que ya no le llamamos, ojo que yo no dije nefropatía membranosa primaria, dije nefropatía membranosa, mal llamada primaria? ¿Por qué mal llamada primaria? Porque a diferencia de las otras 2 casos anteriores, donde yo les dije, se cree que eso es lo que pasa, aquí en la nefropatía membranosa primaria ya se ha determinado que el antígeno que produce ese anticuerpo es, ¿cuál les dije? El PLA2R, el anticuerpo contra la fosfolipasa 2. Por eso ya los nefrólogos ya no le llamamos nefropatía membranosa primaria, porque ya sabemos qué es, a diferencia del otro que no tenemos ni idea, ¿no? Muy bien, listo. El tratamiento, inmunosupresión, pues porque hay producción de anticuerpos, entonces tienes que inmunosuprimir al paciente. Le das corticoide y a diferencia de las otras patologías no se usa nunca corticoide solo, se usa un corticoide con un inmunosupresor más, que habitualmente es un inhibidor de la calcineurina, tacrolimus o ciclosporino. Postdata, mi grupo queda pendiente de la tarea de cuál es el mecanismo de acción de ciclosporina y tacrolimus. Y ya está, muy pesado el doctorado. Muy bien. Esta de acá. Esta es una enfermedad que provoca patrón de glomerulonefritis. No es muy frecuente que genere síndrome nefrótico. Esta sí provoca más frecuentemente patrón de glomerulonefritis. Y les voy a explicar por qué. Primero, si alguno le pregunta cuál es la nefropatía en general más frecuente primaria, ¿cuál es? La nefropatía IgA. ¿Y cuál es la menos diagnosticada? La nefropatía IgA. Doctor, entonces ¿cómo puede ser la más frecuente si nunca la diagnostican? Es que es así, ¿saben qué pasa? La nefropatía IgA, a veces el paciente cursa con un episodio de hematuria y proteinuria por una semana y después no le hacen caso, como no te hinchas, como la creatinina no se sube, ¿no? Como nadie nunca te derivó al nefrólogo, nadie te pidió el examen de orina nunca, por ahí, entonces tú seguiste con tu vida, terminaron las 2 semanas y ya está, no pasó nada, nunca más te volvió a pasar nada. Pero seguramente que si nosotros biopsiáramos a los pacientes con hematuria y por proteinuria así esporádica que se presenta, seguramente que veríamos que lo que tuvo es una nefropatía IgA. Ahora vamos a ver qué es la nefropatía IgA. Observa.
Yo tengo diferentes tipos de inmunoglobulina, A, G, M, D, ya saben, ¿no? Y esos tipos de inmunoglobulina, la A, que es sintetizada por la submucosa, es una inmunoglobulina que se caracteriza por tener, entre otros componentes, tener ácido ciálico y tener galactomanano en su interior de su estructura. ¿Qué se cree que es lo que pasa en la nefropatía IgA? Se pierde la cialización de la IgA y hay una alteración de las cadenas de galactosidasa, ¿no? De galactosilada, ¿no? O galactosilada, perdón, de la inmunoglobulina A, que la vuelve en una IgA anómala, o sea, una IgA no normal, ¿no? ¿Qué pasa con esa inmunoglobulina IgA? Pues se cree que tiene la capacidad de ir a depositarse en los lugares más pequeñitos y en los capilares más chiquititos que hay. Sobre todo al capilar más pequeño, que por alguna razón, para nuestra mala suerte, es el que más suele atraer los anticuerpos. ¿Quién? El capilar glomerular. Entonces, ¿dónde se deposita? Se deposita por debajo del endotelio. Vamos a ver una imagen por acá, creo que la puse. Miren, pero acá está. Acá está. Miren, se deposita en el mesangio, se deposita por debajo del endotelio. Entonces, ¿qué pasa? Como se deposita por debajo del endotelio, de acá a la sangre, ¿qué es lo único que me impide su contacto? El endotelio, nada más. Eso significa que este inmunocomplejo de acá, a diferencia de los anteriores que hemos revisado, están muy cerca de la sangre. Y como están muy cerca de la sangre, fácilmente llaman ¿a quién? Neutrófilos, macrófagos, linfocito B, linfocito T, complemento. Entonces, ¿qué pasa? Que el endotelio se comienza a dañar. Y como se rompe, el endotelio, ¿cuál es su principal función? Evitar que se escape ¿qué cosa? La célula, con los leucocitos y los hematíes. Entonces tú tienes en la sangre hematuria y leucocituria. Y como provoca ruptura de algunos puntos nada más, la proteinuria que pierdes es muy poca. Por eso es que no sueles tener proteinuria en rango nefrótico. Tienes lo que le llamamos como síndrome nefrítico, ¿no? Doctor, ¿y qué pasa cuando esas inmunoglobulinas se depositan en otros órganos, aparte del riñón? Comienza a producir una vasculitis en la piel, en el pulmón. ¿Cómo se llama, doctor? ¿Cómo se llama la manifestación sistémica de la nefropatía IgA? Eso les enseñan en el ENAM, ¿cómo se llama? Una patología que provoca vasculitis de piel, con lesiones purpúricas, palpables, dolorosas. ¿Cómo se llama? Púrpura de Guernsey, ¿ya ves? Ya ves. Como todo tiene sentido, ¿ves? Por eso los nefrólogos todos tenemos que saber. Así es. No se asombren, a los nefrólogos somos así, somos votados, es nuestra naturaleza. Muy bien. Y la forma como el inmunocomplejo se deposita en diferentes partes, la forma de presentación de la nefropatía IgA es muy variada. ¿Por qué? Porque depende de dónde se deposita. De presente se deposita por debajo del endotelio, a veces se deposita debajo de la célula mesangial y otras veces se deposita por debajo de la célula epitelial, ¿no? Entonces, mira, estas son las formas de presentación. 40-50% con un episodio de hematuria recurrente que acompañan a veces a una infección respiratoria. ¿Por qué se cree que es eso? Porque en las mucosas, ¿qué cosa se sintetiza? He dicho, la inmunoglobulina A, ¿no? Entonces a veces se le llama la glomerulonefritis sinofaringítica, le dicen, ¿no? La que es producida por una inflamación del tracto del respiratorio alto. A las 2 semanas, hematuria, leucocituria, a veces hipertensión, ¿no? 30-40% hematuria microscópica y generalmente proteinuria leve. Y para nuestra
felizmente suerte, 10% hacen síndrome nefrótico y menos del 5% glomerulonefritis rápidamente progresiva. ¿De qué depende? De la predisposición genética. Por ejemplo, yo les cuento, yo en mi residencia me fui a rotar a Uruguay, y en Uruguay, que son descendientes habitualmente de Europa, algunos, ¿no? Tienen genes que tienen una inmunogenicidad tan alta que muchos de ellos, su nefropatía IgA, lo que aquí nosotros nos provoca una hematuria de una semana nada más, a ellos les provoca glomerulonefritis rápidamente progresiva que a veces hasta han requerido trasplante, ¿no? Para que vean, son diferentes. ¿Todo de qué depende? De la predisposición genética. El material genético es distinto. Entonces, si yo sé que la IgA es la responsable de ello, yo necesito reflejar y asegurar que lo que yo estoy viendo allí es inmunoglobulina. La pregunta de millones es, ¿cómo yo en una biopsia renal puedo hacer, en este horrible embarachado que está ahí, cómo yo puedo saber que es IgA? Yo veo un montón de cosas, hay células, un material proteináceo por ahí que está pintado de rojo, de verde. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo sé? ¿Cómo sé si es inmunoglobulina G, A, D, si es complemento, si es C3, si es C1? ¿Cómo hago? Para eso existe el segundo elemento. Yo le dije, toda la biopsia renal que debe de tener microscopía óptica, la que no tenemos, la que solo tiene un hospital, ¿cuál es? Electrónica. Y la segunda, ¿cómo se llamaba? Inmunofluorescencia. ¿Para qué sirve una biopsia renal la inmunofluorescencia? La inmunofluorescencia me dice cuál es la molécula de la inmunidad que está participando en ese mecanismo de injuria. Entonces yo lo tiño para inmuno y para IgA y me doy cuenta que ese glomérulo está rodeado de pura IgA. Ya está, diagnóstico, nefropatía IgA. ¿Qué significa? Que yo no puedo hacer el diagnóstico si no tengo inmunofluorescencia. Pues ¿de dónde lo voy a hacer si yo no puedo demostrar que es IgA? Otro caso para que entiendan mejor. El lupus, que es una enfermedad que van a aprender en la siguiente clase, es una enfermedad que provoca una tormenta inmunológica. Todos los mecanismos inmunes se activan allí. Entonces tú le haces una biopsia al glomérulo, le haces inmunofluorescencia y encuentras IgA, IgM, IgG, C3, C1Q, todas las moléculas de la inmunidad las encuentras ahí. ¿Saben cómo se llama? Eso les enseña también en el ENAM. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? Cuando tú encuentras todas las moléculas de la inmunidad positivas en la biopsia, full house, ¿no? Así se le llama, full house. Tú encuentras todo. Eso provoca el lupus, por ejemplo. El lupus por eso provoca tanto daño, porque todas las moléculas de la inmunidad se ven. Muy bien, listo. Y para acabar, una de las más raras. Yo solo he visto un caso nomás en mi vida. Bueno, tampoco soy tan viejo, ¿no? Pero bueno, desde que hice la residencia, que fue en el 2016, ¿no? Ya pues hasta ese entonces algo debo haber visto. Y solamente un caso de enfermedad por anticuerpos contra la membrana basal glomerular. Doctor, ¿a qué se debe la enfermedad por anticuerpos de la membrana basal glomerular? Tú tienes anticuerpos dirigidos contra el colágeno tipo 4 de la lámina densa de la membrana basal glomerular. ¿Ya? Y esos anticuerpos se van y se posan así como en línea. Y tú puedes ver en la inmunofluorescencia cómo se marca bien bonito todo el reborde del capilar glomerular, como si lo hubieran dibujado con el resaltador verde. ¿No? Porque los anticuerpos se posan en línea, no granularmente. ¿No? Entonces, esto de acá, por alguna razón, se cree que llama a un montón de neutrófilos y de linfocitos B, sobre todo de neutrófilos. Entonces provoca daño glomerular rápido, hace que acá en el glomérulo se comience a proliferar las células de la cápsula de Bowman. Al ver el daño del glomerular, comienzan a proliferar, pero proliferan demasiado y se forman una capa, 2 capas, 3 capas, 4 capas, 5 capas, 6 capas, hasta que todas las células pseudoformadas de la membrana basal de la cápsula de Bowman comienzan a aplastar al glomérulo. Eso se llaman las crecientes, ¿no?
se llama glomerulonefritis crescentica. Mira, aplastado por las células de la membrana de la cápsula de Bowman, todas ellas que comienzan a hiperproliferar. Se llaman crecientes o semilunas, así le decíamos antes, ¿no? ¿Quién provoca eso? La enfermedad por anticuerpos contra la membrana basal glomerular. Pero resulta que ese colágeno tipo 4 de la cadena 6 está presente también en la membrana basal alveolar. Entonces, a veces pasa que los anticuerpos no solamente se van contra el glomérulo, sino se van contra el pulmón y provocan algo que se llama hemorragia alveolar. ¿Cómo se llama el síndrome caracterizado por glomerulonefritis rápidamente progresiva más hemorragia alveolar? ¿Cómo se llama? Síndrome pulmón-riñón. ¿Cómo se llama? Síndrome pulmón-riñón. Diagnóstico diferencial del síndrome pulmón-riñón. El primero y a la cabeza más frecuente, la vasculitis ANCA-MPO. Y la segunda, más rara, la enfermedad por anticuerpos antimembrana basal glomerular. Cuando la enfermedad por anticuerpos antimembrana basal glomerular compromete el pulmón, se llama síndrome de Goodpasture. ¿No? Muy bien. Bien, las manifestaciones clínicas más frecuentemente glomerulonefritis rápidamente progresiva, lo más frecuente. Y a veces, algún 20 al 60% hace hemorragia alveolar, o sea, síndrome del pulmón-riñón. Las manifestaciones clínicas, bueno, ya saben, el tratamiento inmunosupresor, ya no vamos a hacer hincapié. Y miren, a veces hasta se requieren dosis altas de corticoides, ciclofosfamida, que es un medicamento que se utiliza para el cáncer, ¿no? Y plasmaféresis, tenemos que pasar su sangre por una máquina especial que lo que hace es la centrifugación para sacar los anticuerpos de su sangre que están produciendo ese daño constante, ¿no? Muy bien. Eso básicamente, y para finalizar, la glomerulonefritis membrana proliferativa. ¿Ya? ¿Hasta qué hora es la clase? ¿Hasta qué hora? 4:20. 4:20, ya tenemos tiempo. La glomerulonefritis membrana proliferativa. Miren, esta de acá es el mejor ejemplo porque es que debemos de sacar del chip de la cabeza de que el nombre del patrón de injuria es igual a enfermedad. ¿Ya? Porque ya hemos aprendido que la nefropatía membranosa no es el nombre, que glomerulonefrosis focal secundaria no es la enfermedad, que usar cambios mínimos tampoco es la enfermedad, ¿no? Que solamente cuando no hay causa se llama primaria, ese se le da tratamiento. Muy bien. La glomerulopatía o la glomerulonefritis membrana proliferativa es una glomerulonefritis que se caracteriza porque cuando yo miro la biopsia renal, miren, vamos a ver por acá, ¿dónde está? Por aquí, acá está. Yo tengo, este es el glomérulo, miren, acá está, ¿dónde está? Acá está. Este es el glomérulo, ¿ya? Este es el glomérulo que yo tengo que, miren, acá está el endotelio, la membrana basal, los fagocitos, y por diferentes razones se forman inmunocomplejos que generalmente son subendoteliales, pero que a diferencia de las otras enfermedades, este inmunocomplejo se queda durante mucho tiempo, mucho tiempo. Miren, se queda por mucho tiempo. Y como consecuencia de ello, entre la membrana basal, adentro de la membrana basal se comienza a crear un espacio. Ese espacio comienza a ser invadido, uno, por los inmunocomplejos, inclusive también a veces por eritrocitos, y dos, a veces hasta células, o sea, neutrófilos, linfocitos. Entonces, ¿qué pasa? Como yo tengo un espacio entre estas dos partes de la membrana basal glomerular y se forma como un doble camino, ¿ya? Se llama membrano proliferativa. ¿Por qué proliferativa? Porque yo adentro de la membrana basal encuentro células. Por eso se llama membrano proliferativo. ¿Cuándo pasa eso? Cuando yo tengo un inmunocomplejo depositado más de 3 meses. No he hecho nada por ese inmunocomplejo. Por eso, habitualmente, cuando yo veo esto en la biopsia, usualmente es mal pronóstico. Por más que le dé tratamiento, ese daño probablemente no va a mejorar. Y ese paciente, a la larga, de repente más tarde lo lograré, de repente más temprano,
pero en algún momento va a terminar en déficit, porque ese daño ya está crónico. ¿Qué cosa lo puede producir? Regresamos a la página anterior. Aquí está. Mira, ahí está, ahí está. ¿De qué depende? ¿De qué cosa lo ha causado? Puede ser por inmunoglobulinas y complemento, solo por complemento, o puede ser por otra cosa diferente de inmunoglobulinas y diferente de complemento. Por ejemplo, si son de inmunoglobulinas y complemento, o sea, inmunocomplejos, ya, inmunocomplejo puede ser gamapatía monoclonal, enfermedades autoinmunes, infecciones idiopáticas, o sea, no sé por qué, ¿no? O por complemento, enfermedades raras del complemento C3 y C4, o miren, otras enfermedades, síndrome antifosfolipídico, skin cells, ¿no? La microangiopatía trombótica, el rechazo del trasplante, todo eso puede producir. ¿Qué pasaba? Que para poder diagnosticar esto, yo que necesito inmunofluorescencia, porque necesito saber qué cosa hay, si hay IgE, si hay IgG, si hay IgA, si hay C3, si hay C4, si hay complemento, qué cosa hay, ¿no? Entonces necesito inmunofluorescencia para saber qué cosa es lo que puedo. ¿Ya? ¿Saben qué pasa? Que antes de esta clasificación en la que yo clasificaba la membrana proliferativa por su etiología, se creía que todas las membranas proliferativas tienen mal pronóstico, decían, ¿no? Los asistentes de mi servicio, los un poquito más antiguos, decían, todo paciente con membrana proliferativa mal pronóstico porque no se sabe de qué es, este paciente ya se va a quedar en día y dice, ya no hay que hacerle nada, ya hay que dejarlo ahí nomás, ¿no? Porque va a ir mal. Pero que resulta que luego aprendimos que no es que sucede de la nada, hay un porqué. ¿De qué depende que yo le dé reversibilidad o que pague el daño? Que yo encuentre qué cosas. Por ejemplo, si es por gamapatía monoclonal, lo mando al hematólogo. Si el paciente tiene lupus, hay que darle tratamiento de lupus. Si tiene una infección, entonces esa infección hay que darle tratamiento para que el daño no siga progresando, ¿no? Etcétera. ¿Ven? ¿Cuánto porcentaje de los pacientes con membrana proliferativa en la biopsia son idiopáticos? ¿Saben cuántos? Menos del 10%. ¿Qué quiere decir? ¿Que 80% tienen una causa? Sí. Por eso es que en estos pacientes en específico hay que encontrar la causa sí o sí, porque ya te dije que el pronóstico para su riñón es malo si yo no hago nada, ¿no? Va a terminar en cáncer, ¿ya? Muy bien, entonces esta enfermedad es el mejor ejemplo que debemos dejar de abordar a las enfermedades neuronales solo por el patrón de injuria, si no abordamos a la causa, ¿sí? Muy bien. Y esto, miren acá, ya lo pueden ver todo hiperlobulado. Acá se miren, no sé si se puede ver. Esta es la membrana basal, acá está otra parte de la membrana basal, y aquí se ve algo como algo que está metiéndose entre la membrana. Por eso se llama membrano proliferativo. Mal pronóstico para el riñón, ¿no? Mira, eso. Membrana, células. ¿Ves? Acá está. Muy bien. Listo, chicos. Muchas gracias.